un placer estar aquí esta mañana, poder charlar sobre Legal Management Project con Adolfo Silva, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, y con Ana Marra, experta en esta materia y también advisor. Ahora nos explicas bien qué haces. Y yo creo que es una oportunidad en este momento en el que la abogacía realmente afronta retos muy importantes. No solamente yo creo que por la crisis económica que hemos vivido y por los cambios tecnológicos que estamos teniendo, realmente se está produciendo una revolución absoluta en el ámbito de la abogacía, ¿no? Y exige una reflexión y probablemente un análisis de qué habilidades nos faltan, qué cualificación tenemos que adquirir para afrontar los nuevos retos que tenemos, y sé que vosotros estáis trabajando en esto, ¿no es así, Ana? Sí, efectivamente, estamos en eso con un programa, el diplomado de Legal Project Management, y Legal Management, mejor, en el que una buena parte está ocupada por temas que consideramos extremadamente nuevos, sobre todo en América Latina. Su programa se dirige a abogado de LATAM. Efectivamente es lo que planteas. Yo creo que en este momento el abogado tiene que rediseñar su valor estratégico, su valor funcional dentro de la sociedad. Es que no es solo por la entrada de nueva tecnología o de la inteligencia artificial, sino por cómo ha cambiado la relación con el cliente, ¿no? Es un cliente más inteligente, más sofisticado, más preparado, y del abogado se pretende casi un socio, ¿no? en el business, sobre todo si es un cliente corporativo. Y si no es un cliente corporativo, sino un cliente particular, igualmente pretende conocer el proyecto que el abogado llevará a cabo. Por eso hablamos de proyecto, cada caso puede ser un proyecto, y consideramos que por eso son necesarias habilidades de project management realmente. Skills nuevas como la solución de conflictos, como la coordinación de equipo, el liderazgo, la creatividad. ¿Quién nos enseña a ser creativos, ¿no? Que nuestro cerebro no está pensado para ser creativo. Nuestro cerebro se encuentra cómodo en la repetición de patrones, pero claro, en un universo donde el cambio domina, imagínate tú el esfuerzo que tenemos que hacer. Y por eso estamos muy incómodos frente al cambio, porque no estamos diseñados para esto. Entonces hay que diseñarnos para esto. Por eso hay que aprender muchas nuevas habilidades que nos dan más valor. Bueno, yo antes de contestar quería agradecerte la invitación, Cristina. La verdad es que para mí es un tremendo honor poder estar aquí en FIDE, esta fundación que goza de tanto prestigio no solamente en España, sino que también afuera, en España, Latinoamérica. Así que la verdad es que para mí es un verdadero agrado y un tremendo honor poder estar conversando contigo. Ahora, respondiendo, digamos, la pregunta, bueno, justamente nuestro programa, que se llama Legal Management Program, parte de un supuesto, una hipótesis de trabajo. Y es poder considerar de que en el ejercicio de la profesión del siglo XXI ya no basta con conocer bien el derecho. Es una hipótesis bastante disruptiva, porque justamente los tópicos que se enseñan en el diplomado no son normativos. Entonces eso ya, desde el punto de vista de una formación jurídica, es distinto. Es decir, y de hecho nosotros nos hemos preocupado de que los alumnos que han llegado, que son de diferentes países, sepan que no van a ver el Código de Comercio, que no van a ver el Código Civil, que puede ser que apliquen estas herramientas después en el ejercicio. Pero justamente lo que se ve son las otras habilidades, y esas otras habilidades, nosotros bajo la lógica del T-Shaped Lawyer, que también está siendo utilizado en algunas universidades norteamericanas, lo hemos podido adaptar al programa. Y bueno, justamente tenemos una primera unidad que yo digo que es como una suerte de abre-lata, que es un poco empezar a salir de la caja y poder hablar de lo que es el mercado legal, de poder abrir un poco y decir, bueno, está bien, aquí todos sabemos de derecho, pero basta. Bueno, esa es la primera parte. Y luego empezamos a trabajar en algunas líneas de trabajo. Una de ellas es el manejo de proyectos legales, otra tiene que ver con gestión, otro tiene que ver con marketing, otro tiene que ver con innovación, y así. Y durante casi un poquito más de 4 meses, los alumnos y la idea es que también generan networking, que sean y bueno, y se ha dado, que son de diferentes países, poder compartir y poder crecer también en base a la experiencia. Y no hemos podido percatar de que aun cuando provienen de diferentes países, los problemas son los mismos. Sí, yo creo que además es verdad que los problemas son los mismos y los retos
en cierta medida son los mismos. Primero porque la globalización ha hecho que las tendencias afecten a todos los países. Lo que tú decías de que el cliente cada vez es un cliente más preparado, cada vez además, como hay muchas materias que están comoditizadas y muchos trabajos que la verdad es que se han simplificado, pues realmente hay que buscar dónde podemos aportar pues una solución distinta o un valor distinto a nuestro trabajo, ¿no? Y a mí este tipo de programas, este tipo de formación, que creo que ya los abogados en general son bastante conscientes de la necesidad, me parece que además es difícil saber hacia dónde ir uno solo, ¿no? Parece que necesitas buscar ese camino en colectivo y con expertos, porque estamos un poco perdidos, ¿no? O sea, yo veo a muchos profesionales bastante... Yo misma, puedo decir que aunque más o menos vas marcando el camino, realmente cada mes o cada año estás cambiando un poco las tendencias, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Es cierto. De hecho, yo creo que en la primera edición, que contó con más de 70 inscritos, tuvimos un momento que para mí fue determinante. Creamos un foro y hablamos del valor del abogado del 2020. No faltaba mucho, eran 3 años, pero ya sabemos que 3 años corren. Claro, pueden ser un shock, ¿no? Para la abogacía, no es como antes, es exponencial, ¿no? El tipo de cambio que puede haber. Y estos 70 alumnos realmente no eran alumnos dentro del foro, eran compañeros y eran profesores el uno del otro, porque más allá yo de dirigir, de coordinar, de provocar muchas veces, ¿no? Respuesta, y sobre todo provocar un pensamiento sobre algo que no es común, qué valor tenemos, cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es nuestro target, cuál es, por ejemplo, nuestras debilidades, nuestras fuerzas, cuáles son los escenarios futuros, porque si no, si perdemos la capacidad de imaginar escenarios, no sabemos si vamos a ser competitivos, no en posibles nuevos escenarios, entonces llegamos impreparados. Y de hecho estas 70 personas me agradecieron mucho este esfuerzo colectivo, ¿no? Porque era como un aprendizaje multiplicado por 70. Personas que en todos los países de LATAM habían tenido experiencia, y lo que se iba a compartir en este foro justamente no era una teoría que puede leer en un libro, sino las experiencias, las enseñanzas, ¿no? Fue brutal la respuesta, y el placer mío, además, en leer todo y aprender yo misma de la experiencia de 70 personas. La necesidad de contar con espacios para poder, es como estar abogado, decir, quiero contar lo que me pasa, yo también quiero dar mi opinión con respecto a cómo está cambiando el mundo. Es terapéutico casi, ¿no? Nosotros nos hemos preocupado de generar esos espacios que son muy saludables. Sí, yo desde mi experiencia aquí en FIDE, la verdad es que creo que una de las cosas que faltaba hace tiempo, y ahora cuando la ves construida, dice, ¿cómo hemos podido vivir hasta ahora sin estos espacios, ¿no? Dices, ¿dónde hacíamos esto? Y es verdad que no lo hacíamos, ¿no? Pero yo sí que creo que hoy en día cada vez son más importantes los espacios para compartir, porque el conocimiento teórico, lo que estudias en la facultad, el derecho, está bien compartirlo, pero realmente también lo puedes afrontar solo. Es un estudio que al final, oye, tienes que dedicarle unas horas, y el conocimiento profundo tienes que tal, pero lo que es la experiencia, lo que es la búsqueda de nuevas formas, además interactúas con otros profesionales que traen otras experiencias, y la verdad es que se avanza muchísimo. O sea que yo creo que es una forma muy interesante el tema de crear espacios, además hoy con las tecnologías. La verdad es que es muy fácil. Y además con esa mirada, no solamente dentro del mundo jurídico, nosotros también nos hemos preocupado de incorporar profesionales de otras áreas, porque también tiene que ver con la formación, de encontrar la respuesta a la ley, ya de la formación clásica. Voy a encontrar la respuesta a la ley, y la respuesta muchas veces no está en la norma, no está en el derecho, está en otras disciplinas, está en la casa del lado, no está en esta casa, y la mía es amarilla, la del lado es roja, no la conozco, bueno. ¿Qué pasa? Voy a entrar a esta otra casa y empiezo a conocer un mundo, y ahí probablemente empiezo a encontrar más respuestas. Además, yo creo que una de las experiencias, por lo menos que yo veo en los despachos que conozco y en los que vienen por aquí por FIDE, es que ya los equipos no solamente se componen de abogados, ya no solamente que tú tengas que tener un cierto conocimiento de otras materias, que es verdad, no tan profundo como para resolver otras materias, pero el suficiente conocimiento para saber que el problema está en otro área, aunque tú complementes. Unas veces serás el protagonista y otras veces eres el acompañante del protagonista, ¿no? Y luego además pues esos equipos van creando unas soluciones, mucho lo que tú decías de la imaginación y de la creatividad, realmente combinando profesionales de diferentes disciplinas, se genera una dinámica, incluso una metodología de trabajo que no es posible cuando solamente tienes las categorías. Claro. Como un mueble, con cajones. De hecho, yo creo que hay dos perfiles, ¿no? El abogado adaptativo y el abogado adaptado.
Entonces, al abogado adaptado a su zona de confort... ¿Existe ya el adaptado todavía? Sí, bueno, yo creo que sí, hay gente muy cómoda en su zona y que no tiene curiosidad ni interés para salir de ella. Y hay el abogado adaptativo que según cómo cambia, ¿no?, el entorno, quiere adaptarse, tiene esta curiosidad. Pero como bien dices, no sabe el camino, no conoce. Entonces, reunir profesionales es como dar la oportunidad de descubrir caminos ya practicados por otros, ya empezado por otros. Y esto tiene un valor muy importante, yo creo, porque lo que he notado, lo que se ponen en contacto conmigo, se sienten abogados divergentes, ¿no?, diferentes. Tienen esta curiosidad y sin embargo no tienen entornos, en la mayor parte de los casos, donde esta curiosidad pueda encontrar respuesta. Entonces tienen pregunta pero no respuesta. Y ya yo creo que es fundamental que tengan preguntas, porque el abogado adoptado... Lo más importante son las preguntas, no tiene, es verdad, claro, no tiene preguntas, es que solo acepta y sube, ¿no? Pero por escalones ya diseñado y no quiere nada más, no quiere nada más, es un esfuerzo demasiado grande cambiar. Y el abogado adaptativo, la verdad que es un divergente y no es fácil encontrar. Yo creo que aquí en FIDE, por ejemplo, es un entorno muy bueno para un abogado divergente, con todo, ¿no?, los cursos que tenéis, los momentos de reflexión que son un lujo dentro de la vida de un abogado, son un lujo dentro de una agenda. Poder plantearse, como decías tú, tema de derecho, tema de filosofía, tema de robótica, temas que nos atacan desde fuera y de los cuales no tenemos que defendernos, sino absorber, ¿no? Y nos dan, yo creo, un input fundamental para resolver temas de derecho, que es lo que decías tú, ¿no? Ahí aprendemos desde fuera a resolver lo nuestro, que son temas de derechos, pero con otra perspectiva, que seguramente es más útil al cliente que no vive en nuestro despacho, sino que vive fuera. Sí, está ahí fuera. Entonces está ahí fuera. Entonces está su vida determinada por lo que ocurre fuera, por el entorno. Si un abogado se desconecta del entorno del cliente, no lo entiende y no le da la solución que realmente el cliente necesita, por cuanto bueno jurídicamente sea el abogado. Sí. Yo te diría temas de derecho y temas de vida de abogado. También es verdad, sí, es muy importante. Dos ejemplos concretos. Nosotros dentro del programa desarrollamos todo lo que tiene que ver la línea de compliance, pero desde el punto de vista de la gestión de riesgo. Hay colegas que son especialistas, pero también incorporamos personas de otras disciplinas para que le entreguen a los alumnos conocimiento que es puro de la ingeniería para poder cómo se gestiona un riesgo, porque el riesgo no es un elemento propiamente jurídico. Y lo otro es de la vida del abogado. Ayer lo conversábamos con Emilio Gude, de la necesidad, por ejemplo, de manejar nociones, aunque sean básicas, de finanzas corporativas. Sí. Pero eso por el día a día. Porque claro, un despacho, qué sé yo, o si es una gerencia legal, requiere entender de que está dentro de un contexto. Y justamente los abogados, voy a facturar y eso... No, es que problema mío. Estoy de acuerdo contigo, porque la verdad es que la estructura de los despachos en general, en casi todo el mundo, podrá haber excepciones, son organizaciones gestionadas por despachos, por abogados, dirigidas por abogados y abordados todos los problemas por abogados. Entonces, hoy en día un despacho es una institución muy importante que factura mucho y que además verdaderamente tiene que optimizar sus recursos como si fuera cualquier empresa. Y entonces es verdad que normalmente las personas, los abogados que están en los despachos, pues tienen una magnífica formación jurídica, normalmente son magníficos abogados, pero claro, luego tienen que desarrollar unas funciones para las que de repente les vienen encima y no tienes tiempo para prepararte o no vienes preparado de la universidad, con lo cual esa otra parte yo también creo que es absoluta, es un todo, cada vez es más complejo, pero afortunadamente, ¿no? Porque ese es el reto, que tenemos por delante, ¿no? Si fuera todo. Bueno, yo creo que lo tenemos que dejar aquí por ahora, ¿vale? Vamos a continuar, porque vamos a continuar durante este año haciendo cosas interesantes y planteando cosas interesantes. No sé si también iremos a Chile o solamente nos mantendremos online contigo. No. Tendremos que ir, ¿no? Sí, vas a ir. Sí, vas a ir. Te esperamos además para cerrar el curso, ¿no? Esta vez online, vamos a cerrar el curso con Cristina, se lo hemos pedido mucho cariño y la verdad que estamos muy contentos de que tú puedas cerrar nuestro curso con la perspectiva de FIDE y de tu experiencia profesional. No, para mí es un placer porque esta es una materia, la verdad que yo creo que nos implica a todos y que si queremos verdaderamente hacer de la abogacía una profesión relevante, que siga siendo en el futuro tan relevante como es hoy, realmente tenemos que trabajar en ello. No es algo que vaya a ser de vía natural, es decir, las especies se extinguen
y si no buscamos nuestra forma de sobrevivir, la forma de sobrevivir de los abogados, puede que la especie se extinga y entonces no deberíamos permitirlo. Oye, muchísimas gracias, Adolfo Silva, muchísimas gracias, Ana Marra, seguimos trabajando juntos, es un placer. Gracias.